Bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto nos une. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para desgranar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y que estoy seguro que despertará su curiosidad tanto como a mí. Si eres nuevo por aquí, qué alegría tenerte en nuestra comunidad. Te invito cordialmente a que te suscribas y actives esa campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras y descubrimientos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que tiene ese toque romántico, ese misterio y esa dosis de intriga que tanto nos gusta, las flores de Kerem Bürsin, y lo que ellas podrían estar diciéndonos sobre amor o reconciliación. Sí, lo has leído bien. El título de este vídeo, Las flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. El mensaje revelado, no es una casualidad. Vamos a intentar descifrar ese enigma que rodea a estas flores y a las posibles interpretaciones que se les han dado. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la vida y carrera de Kerem Bürsin, este talentoso actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y sí, también con sus apariciones públicas. Y es precisamente en esas apariciones, en esos detalles, donde a veces encontramos pistas, señales, que alimentan la especulación y, por qué no decirlo, nos divierten un montón. Las flores en muchas culturas son un lenguaje silencioso, un vehículo de emociones y mensajes. ¿Y si las flores que Kerem ha recibido o ha enviado tuviesen un significado más allá de un simple gesto? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. Vamos a explorar las diferentes teorías, los rumores, e incluso los hechos que rodean a este tema. Así que ponte cómodo, prepara tu bebida favorita y acompáñame en este recorrido. Para empezar, debemos situarnos. ¿De qué flores estamos hablando? ¿Cuándo aparecieron? ¿Quién se las dio? Estas son las preguntas iniciales que necesitamos abordar para poder construir nuestro argumento. A menudo en el mundo del espectáculo, los pequeños gestos se magnifican, se analizan con lupa, y pueden convertirse en titulares e incluso en temas de conversación durante semanas. Y las flores, con su belleza efímera y su simbolismo tan rico, son un elemento perfecto para este tipo de escrutinio. Han sido asociadas con el amor romántico, con la amistad, con el agradecimiento, con la celebración e incluso con la reconciliación. Entonces, cuando vemos a una figura pública como Kerem Bürsin rodeado de flores, es natural que nuestra mente empiece a tejer historias. Históricamente, las flores han tenido roles importantes en la comunicación humana. En la época victoriana, por ejemplo, existía un complejo lenguaje floral, donde cada flor y cada color representaban un mensaje específico. Aunque hoy en día no vivimos bajo esa rigidez, la carga simbólica de las flores sigue presente. Una rosa roja, por ejemplo, es casi universalmente sinónimo de amor apasionado. Un ramo de lirios podría indicar admiración o respeto. Y unas margaritas podrían ser un signo de inocencia o de un nuevo comienzo. Por lo tanto, si tenemos información sobre el tipo de flores, la ocasión, y el remitente o destinatario, podríamos empezar a inferir algo. Ahora, centrémonos en Kerem Bürsin. Él es conocido por ser un actor carismático con una gran base de fans, y cuyas relaciones personales siempre generan interés. Hemos visto en redes sociales, en eventos e incluso en entrevistas referencias a flores. A veces son regalos de sus admiradores, en señal de apoyo y cariño. Otras veces pueden ser parte de eventos públicos, decoraciones o incluso parte de la trama de alguna de sus producciones. Pero el verdadero misterio surge cuando estas flores parecen estar ligadas a su vida sentimental. Y es ahí donde entra la dualidad del título, amor o reconciliación. Si pensamos en amor, las flores podrían ser un símbolo de un nuevo romance floreciendo, o de la continuación de una relación existente. Podrían ser un regalo de alguien especial, un gesto íntimo que revela la profundidad de sus sentimientos. Imaginen un escenario. Kerem recibe un hermoso ramo de flores en un día especial, quizás en su cumpleaños, o después de un éxito profesional. Si el remitente es desconocido, o si hay una conexión sospechada con una persona en particular, entonces la especulación sobre un nuevo amor se intensifica. Las flores se convierten en la chispa que enciende los rumores. Podrían ser flores de alguien que está tratando de conquistarlo. O de alguien con quien ya tiene una relación y quiere reafirmar su amor. Por otro lado, tenemos la posibilidad de la reconciliación. Las flores también pueden ser un gesto para reparar una relación rota, para pedir perdón, o para intentar restablecer lazos.
En este contexto, un ramo de flores podría ser un intento de Kerem de acercarse a alguien con quien ha tenido un desacuerdo, o de reavivar una relación que se ha enfriado. Las flores aquí tendrían un significado de esperanza, de deseo de paz. Y de un nuevo comienzo, pero partiendo de una situación previa de distanciamiento o conflicto. Pensemos en los dramas turcos, que a menudo están llenos de giros y vueltas emocionales. Las flores podrían ser un símbolo de esos momentos de acercamiento tras una crisis. Para desentrañar este misterio, necesitamos ser detectives. ¿Qué información concreta tenemos sobre estas flores de Kerem Bürsin? En ocasiones, los medios de comunicación o las propias redes sociales nos ofrecen detalles. Por ejemplo, si se filtró una foto de Kerem recibiendo un ramo específico, con una nota o una dedicatoria particular, eso nos daría una pista crucial. Si se sabe que estas flores fueron enviadas por una persona específica con la que se rumorea que tiene una relación, entonces la interpretación de amor se fortalece. Si por el contrario el contexto sugiere un intento de acercamiento tras una ruptura o una distancia, entonces la idea de reconciliación cobra más fuerza. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública de un actor es cuidadosamente gestionada. Los gestos, las apariciones, todo puede ser parte de una estrategia. Sin embargo, también es cierto que a veces, la espontaneidad y la autenticidad de estos gestos son precisamente lo que cautiva al público. Las flores, en este sentido, pueden ser un elemento genuino que escapa al control total y revela algo de la verdad. Consideremos las flores que podrían ser un regalo de fans. Esto es muy común. Los fans envían flores, regalos, detalles como muestra de su admiración y apoyo. En este caso, las flores no necesariamente apuntan a una relación romántica o a una reconciliación personal, sino más bien a la conexión entre el artista y su público. Sin embargo, incluso dentro de esta categoría, puede haber matices. Un fan especialmente devoto, que ha seguido a Kerem durante años, podría enviar un ramo que tenga un simbolismo especial para él, basado en sus personajes o en momentos clave de su carrera. Ahora, ¿qué pasa si hay rumores de una posible reconciliación con alguna expareja? Aquí es donde la interpretación de las flores se vuelve aún más jugosa. Si Kerem ha sido visto compartiendo tiempo con una expareja, y de repente aparecen flores, la gente inmediatamente asociará este gesto con un intento de reparar la relación. Las flores podrían ser un pedido de disculpas, un recordatorio de los buenos tiempos, o un deseo de darle otra oportunidad al amor. La naturaleza de la flor y el mensaje, si es que lo hay, serían fundamentales para descifrar si se trata de un paso hacia el perdón o de una simple amistad. Y si estamos hablando de un nuevo amor, ¿cómo se manifestarían las flores? Podrían ser un ramo de flores exóticas y elegantes, enviado a un evento o a su hogar, con una nota que insinúa un romance incipiente. O quizás un gesto más sencillo pero significativo, como un tipo de flor favorito de Kerem, que alguien especial sepa cómo usar para conquistarlo. La sorpresa, la sutileza y el conocimiento de sus gustos serían indicadores clave de un amor que está germinando. En este punto, es crucial considerar la fuente de la información. ¿Son estos rumores confirmados por fuentes fiables? ¿O son simplemente especulaciones de los fans y de los medios de comunicación que buscan generar contenido? A menudo en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción se difumina, y las interpretaciones de gestos como el envío de flores pueden ser altamente subjetivas. Sin embargo, esa subjetividad es precisamente lo que alimenta el debate y la intriga, y eso es lo que hace que vídeos como este sean tan interesantes. Para profundizar un poco más, vamos a pensar en algunos escenarios hipotéticos. Imaginemos que se ha rumoreado una ruptura entre Kerem Bürsin y una pareja conocida. Si después de esta noticia, se filtran imágenes de Kerem con un ramo de lirios blancos, que simbolizan la pureza y la renovación, y se especula que fueron enviados por su expareja, la interpretación obvia sería un intento de reconciliación, de querer empezar de nuevo. Los lirios, en este caso, tendrían un peso emocional enorme. Por otro lado, si Kerem está disfrutando de un éxito profesional, y de repente aparece en una entrevista con un pequeño girasol en el ojal de su traje, y se sabe que las girasoles simbolizan la felicidad y la admiración, y además, se rumorea que hay una nueva amistad o interés amoroso en su vida, entonces el girasol podría interpretarse como un guiño sutil a esa persona, un mensaje de que él está feliz y quizás pensando en alguien especial. El factor amigos también es importante. Las flores pueden ser un regalo entre amigos, un gesto de apoyo o celebración.
Si Kerem ha recibido flores de amigos cercanos, esto podría significar simplemente que está rodeado de gente que lo quiere y lo apoya, sin implicaciones románticas. Sin embargo, incluso en el ámbito de la amistad, los detalles pueden ser significativos. Un amigo que sabe que Kerem está pasando por un momento difícil podría enviar flores que inspiren esperanza y fortaleza. La clave para desentrañar el mensaje revelado reside en la conjunción de varios elementos: el tipo de flor, el color, la ocasión, el remitente, el contexto actual de la vida de Kerem y las interpretaciones generales del simbolismo floral. Cuando todos estos elementos se alinean, podemos empezar a construir una narrativa coherente. Si el título nos presenta una dicotomía, amor o reconciliación, esto sugiere que las pruebas apuntan en ambas direcciones, o que hay una ambigüedad deliberada. Podría ser que las flores recibidas tengan un simbolismo que pueda interpretarse de ambas maneras, o que existan diferentes escenarios florales que apoyen cada hipótesis. Por ejemplo, unas rosas rojas podrían apuntar a amor, mientras que unas flores blancas podrían sugerir un deseo de paz y reconciliación. Es un juego de detectives, donde cada detalle cuenta. Los fans son a menudo los más observadores y sus teorías y análisis en foros y redes sociales pueden ser increíblemente perspicaces. Por eso es importante considerar todas las posibilidades y no descartar ninguna pista, por pequeña que parezca. En resumen, las flores de Kerem Bürsin, vistas a través del prisma del título Amor o Reconciliación, nos invitan a un ejercicio de interpretación simbólica y de análisis de los acontecimientos de su vida pública. Ya sea que se trate de un nuevo romance que florece, o de un intento de reparar una relación pasada, las flores actúan como mensajeros silenciosos, cargados de significado. La complejidad radica en desentrañar la verdad detrás de estos gestos, separando la especulación de los hechos y comprendiendo el rico lenguaje que las flores ofrecen. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro recorrido por este intrigante tema. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las flores de Kerem Bürsin, ponderando si nos hablan de un nuevo amor o de una posible reconciliación. Hemos recordado la importancia del simbolismo floral y cómo, en el mundo del espectáculo, hasta el más pequeño detalle puede desatar un mar de especulaciones. Al final, la verdad última podría estar en manos de Kerem mismo, pero el análisis y la especulación son parte de la diversión que nos brinda seguir de cerca a nuestras estrellas favoritas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta desgranar estos misterios y compartirlo con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Su presencia en este canal es lo que me motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué creen que se refieren las flores de Kerem Bürsin? ¿Amor, reconciliación, o algo completamente diferente? Por favor, déjenme sus pensamientos, sus teorías y cualquier información adicional que puedan tener en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus perspectivas y debatir juntos. Sus comentarios son muy valiosos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su like me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este vídeo a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, con quienes disfruten de estos temas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarme y asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más descubrimientos. Hasta pronto.